Revisa y hola. Pero baja. No, pero tienes que subir, Alejandro, para que se te actualice el post. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de 3E Webinar Series. 3E, Ejecutivos de Excelencia EMBA, surge como iniciativa de un grupo de egresados quienes creen firmemente que aportar a la sociedad compartiendo conocimiento, intercambiando experiencias innovadoras y desarrollando relaciones de networking estables y duraderas son parte del camino para lograr un mejor futuro, porque como líderes, juntos somos mejores. Cada sector está cambiando a una gran velocidad y se prepara para nuevos desafíos. Estos ejecutivos se encuentran en posiciones de liderazgo en sus organizaciones y en la sociedad son referentes importantes. Así, tienen una visión de primera mano de cómo esos cambios se están dando, cuáles son los caminos para la adaptación y cómo lograr un nuevo equilibrio. 3E exalta los valores de nuestra facultad: excelencia, integridad, libertad y solidaridad. El retail continúa experimentando una profunda transformación. Los cambios se evidencian en cada componente de la cadena de valor y la competencia es cada vez más dinámica. Si bien las ventajas del mundo online, como la extensión de surtido y menor precio, son muy atrayentes para el cliente, también lo son la posibilidad de tocar y sentir los productos o recibirlos de manera inmediata en el mundo físico. ¿Qué hacer entonces para adecuar las organizaciones a un nuevo entorno donde se pueda optimizar la experiencia del cliente en una combinación óptima de los mundos digital y físico? En este webinar, Carlos Eduardo Huertas presentará las transformaciones de mayor impacto y a su vez las oportunidades para que las organizaciones identifiquen la ruta que más les conviene desarrollar dentro de su proceso de transformación. Carlos Eduardo es ingeniero industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería y Executive MBA de la Universidad de los Andes. En los últimos años, se ha dedicado al desarrollo de negocios en el segmento de mejoramiento del hogar en retail de grandes superficies y tiendas especializadas. Es un convencido de las múltiples oportunidades que existen y continúa buscando formas más eficaces para conectar la oferta y demanda con productos y servicios diferenciadores en beneficio del cliente. Estará como moderadora Dora Muñoz, egresada EMBA de la cohorte 2016. Ingeniera de petróleos de Uniamérica, con posgrados en desarrollo de negocios en petróleo y gas offshore y especialista en manejo integrado del medio ambiente y gerencia de proyectos. Actualmente, hace parte del equipo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para el desarrollo y aplicación de marcos ágiles en proyectos y es principal CEO de una compañía petrolera con operaciones en Brasil e inicio de operaciones en Latinoamérica. Gracias, Carlos Eduardo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Dora, por crear este espacio. Bienvenidos todos y adelante. Mariana, mil gracias a todos. Bienvenidos a nuestro último espacio de webinar de 13 Ejecutivos de Excelencia EMBA. Hoy definitivamente es una alegría cerrar con una persona a quien admiro cantidades, que es Carlos Huertas, colega, gran compañero de andadas de nosotros en la Corte 2016 y en un tema tan interesante como es el retail, de lo físico a lo digital. Carlos, hola, ¿cómo vas? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar acá, un gusto saludarte. Bueno, no, definitivamente estos espacios que se han creado son espacios en los cuales con mucha pasión cada uno de nuestros invitados, colegas de cortes anteriores, de las actuales, hacen un ejercicio maravilloso para poder compartir conocimiento. Y de verdad que hoy es una alegría muy grande, Carlos, tenerte, que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia tuya, todos estos 20 y poco de años de conocimientos que puedas contarnos. Y bueno, nos digas en una situación tan compleja, puedas definitivamente contar esas experiencias que estamos viviendo, cómo hace uno para pensar en el retail, en las cosas, de lo físico a lo digital.
Bueno, mira, pues sin duda lo que hemos podido ver en los últimos tiempos es grandes oportunidades en todo sentido. Creo que algunas organizaciones se venían preparando desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, lo que vemos es que a todos de alguna manera nos tomó por sorpresa. Lo interesante sería hacer un replanteamiento de lo que ha sucedido allí y naturalmente abordar una nueva manera de reorganizarse para afrontar lo que viene. Eso con una ventaja importante y es que el consumidor sigue estando muy dinámico, sigue demandando mejores productos y servicios y en esa medida hay cabida para muchos oferentes. Maravilloso. No, pues perfecto, Carlos. Entonces, no sé si ya puedes compartir pantalla o habilitar la opción nuevamente para que nos cuentes. Creo que ya sí, ya estamos al aire con la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, el objetivo es que podamos conversar, co-crear sobre cómo ha sido esa integración a raíz de diferentes cambios que he visto desde mi rol profesional, pero también desde la perspectiva como cliente, un poco, no solamente en Colombia, sino lo que viene pasando en el mundo. Ya estamos al aire con la... Sin duda lo que sucede es que tenemos un cliente hoy mucho más informado, es un cliente que está participando de una manera muy activa en el mundo en línea para hacer el proceso de investigación, para hacer el proceso de entender la reputación de los retail, ver precios, ver disponibilidades, ver comentarios de los usuarios. Y toda esa parte de información ha venido a complementar lo que puede hacer en el mundo físico, lo que ha venido haciendo en el mundo físico, de manera que lo han empoderado completamente y casi que a mí me gusta plantearlo desde una perspectiva de haber puesto al cliente en la silla del conductor de un vehículo donde él está muy dispuesto a tomar decisiones, es más exigente y es más demandante. En la medida que eso ha sucedido así para el cliente, naturalmente el retail se ha retado de una manera muy importante y ese reto está circunscrito a ser más transparente, a ser más responsable y más cuidadoso de la reputación que construye en un momento dado. Sin duda se ha visto obligado a abrir nuevos canales. Esos nuevos canales pues pasan por todo lo que son las redes, donde el cliente hoy consume varias horas de su tiempo, lo que es el mundo de Internet y naturalmente los dispositivos móviles con cada vez mayor participación y mayor comodidad para acceder a las cosas con el toque de un dedo. Vemos que entonces esa combinación pues origina una serie de alternativas desde lo que tiene que ver con el proceso de investigación, el proceso de compra y en un momento dado la recogida o la entrega de los productos. Y nos explica UPS en un estudio que hizo con respecto al consumidor en Europa, en varios países de Europa, qué está sucediendo y cuáles son las rutas preferidas con respecto a eso. Entonces vemos que un 42% de los clientes realiza el proceso de investigación en línea y también compra en línea, digamos que nunca sale del mundo digital. De ahí pasamos a un 20% de clientes que hace el proceso de investigación en el mundo físico y compra en el mundo físico. Y luego empezamos a ver combinaciones en donde o inicia la transacción en el mundo físico y termina en el digital, o inicia la transacción en el mundo digital y termina en el mundo físico. Aquí naturalmente lo que estamos evidenciando es que el cliente es un consumidor inteligente, por supuesto, y lo que quiere es sacar el mejor provecho de ambos mundos. También hay una serie de transacciones en las que el proceso de investigación es un proceso combinado entre el mundo físico y digital y al final la transacción se termina materializando por alguno de los dos canales. Y una tendencia muy importante que creo yo que representa una oportunidad valiosísima para muchas organizaciones en lo que tiene que ver con realizar el proceso de compra desde el mundo digital y el proceso de retiro en tienda. Yo veo que hay un 6% de proporción de clientes acá, pero sin duda de todos estos es el que mayor crecimiento tiene y les podría yo anticipar que dará muchísimo que hablar en los próximos días, en los próximos meses. Acá podemos ver un ejemplo de una implementación multicanal. Este es un ejercicio que realizó McKinsey en Estados Unidos,
donde una marca que lo que tenía era sus tiendas o digamos sucursales con un tráfico de 185,000 en un momento dado, toma la decisión de abrir un sitio web y toma la decisión de implementar una central de llamadas. En primera instancia lo que podemos observar es que a este tráfico se multiplica básicamente casi por 3 y con una ventaja sumamente grande, y es que al duplicar estos tráficos o triplicar esos tráficos, el esfuerzo, digamos que energía en términos de inversión desde los canales digital y la central de llamadas, pues es completamente distinto a lo que significa abrir tiendas o sucursales, el CAPEX y lo que se requiere para desarrollar eso. Pero rápidamente empezamos a notar que en este caso, pues sin duda el mundo físico está mejor resuelto. En este caso, lo que sucede con este negocio es que está buscando una conversión en la que se diligencia una aplicación, se comienza a diligenciar una aplicación y luego se completa. Y en esa medida vemos que en el mundo físico la tasa de fuga es del 15%. Hay 30,000 clientes que se pierden por algunas fricciones que en un momento dado pues probablemente son inevitables. Sin duda que la tasa de fuga sea del 15% significa que el retail lleva o esta marca lleva tiempo trabajando, entendiendo este journey del cliente y sobre eso aplicando implementaciones. Si nos vamos ahí a lo que sucede en el mundo digital, en su página web, al final de 270,000 clientes que ingresan, de entrada se pierden 190,000 y ya vamos a profundizar un poquito más de eso más adelante. Y solamente 80,000 inician la aplicación y de los 80,000 que inician la aplicación, 40,000 la completan. Al final tenemos una tasa de fuga aquí del 85%. En la parte de lo que es la central de llamadas, de los 160,000 clientes que están llegando, solamente 10,000 completan la aplicación. Y luego tenemos las tasas de fuga nuevamente asociadas al referir clientes al mundo digital y a las sucursales físicas, donde nuevamente volvemos a ver las tasas de fuga. ¿Cuál es la conclusión de esto? Y es que, pues sin duda, la definición inicial de abrir canales es una decisión acertada. Vemos básicamente que se amplía el tráfico 3 veces, eso es una ganancia para cualquier retail, digamos que todos estarían muy interesados en lograrlo, pero al ver estas tasas de fuga, pues no solamente se está dejando de dar la conversión, sino que con seguridad estos clientes que se están perdiendo están deteriorando de alguna manera la reputación de la marca, y en esa medida probablemente lo que se inició muy bien tiene aquí unas cosas bastante importantes para corregir. Se plantea entonces la estrategia omnicanal y rápidamente pasamos de lo que es multicanal a omnicanal porque pues se entiende que el cliente naturalmente empieza a moverse y acá lo que vemos es, me gusta esta definición de MIT University en Australia, donde lo que plantean es que es una vista 720 grados del cliente, donde yo tengo la trazabilidad de todas las transacciones que realiza. Estoy entendiendo qué pasa con él en términos del email marketing, de los contenidos en video, de las aplicaciones, de las redes, y conecto toda esa información con los centros de abastecimiento, con las tiendas, con los dispositivos, en este caso los computadores de escritorio y los teléfonos móviles, para tener el viaje del cliente completo mapeado, pero sobre todo para hacer una cosa muy interesante y es poner a través de los diferentes canales el inventario a la mano del cliente, al acceso del cliente. Y para mí, digamos que esa transformación en términos del entendimiento del cliente, la data que se empieza a generar acá, absolutamente valiosa, poder ver ese viaje y disponibilizar esos inventarios, pues sin duda termina siendo la mayor ganancia y también la mayor oportunidad. Hay cosas en retail que han estado establecidas desde hace mucho tiempo y que se mantienen o que tienen algún tipo de ajuste basado, digamos, como en esta nueva realidad. Y es que, sin duda, la conveniencia sigue dominando el panorama. Eso es un factor absolutamente determinante, algo de lo que no se puede dejar de hablar cuando se habla de retail. Y notamos cómo el 46% de los clientes prefieren comprar en línea y prefieren aprovechar ese mundo digital por la posibilidad de hacerlo 7x24, por acceder a un surtido extendido, por en un momento dado aprovechar las dinámicas de precios y toda la sensación promocional que hay allí muy interesante. Pero también vemos que al final estos clientes valoran muchísimo que
exista la posibilidad de comprar en línea y retirar en tienda. Por eso les hago tanto énfasis en este tema, porque para un 47% de los clientes del estudio esto es muy relevante y naturalmente es una cifra de las que mayor crecimiento tiene. También vean que la conveniencia se convierte en algo muy relacionado con lo que son las entregas, y hay mucha satisfacción cuando se encuentran que frente a las entregas hay flexibilidad en ajustar esas entregas en lo que tiene que ver con las fechas o los lugares. Esa flexibilidad es importante considerarla, porque muchas veces lo que se hace es pensar en que la flexibilidad de la entrega es como una excepción a la transacción. Es decir, yo tomo 100 transacciones y digo, bueno, probablemente 2 o 3 clientes tengan que hacer algunos ajustes y probablemente no le dedique mucho tiempo, mucho esfuerzo a eso y decida hacer algo poco automatizado. El problema con esa decisión es que cuando hay crecimientos en la demanda de forma muy significativa, de 2, de 3x, pues no puedo administrar la excepción, y la no administración y la no automatización de esa excepción se vuelve un problema reputacional que creo que en mayor o menor medida lo hemos visto todos durante todo este confinamiento. Hay un interés muy fuerte también en conocer cuáles son las políticas de devolución y facilitar, digamos, la información con respecto a eso, porque si bien hay cosas muy interesantes en el mundo digital, pues también hay unos componentes en los que el no poder ver el producto, no poder sentirlo, en muchos casos, en muchas categorías donde es importante medírmelo, no poderlo hacer, pues yo disminuyo mi riesgo en la medida que digo, lo compro hoy, pero si hay unas buenas políticas de devolución, estoy tranquilo, porque si no es lo que yo espero, pues puedo devolver la transacción sin ningún problema, versus quedarme con eso un poco, digamos, en problemas. Y naturalmente también hay un porcentaje de clientes muy importante, un 43%, en el que dicen, si me entregan tarde, eso definitivamente, es decir, si el acuerdo de entrega no se cumple, eso va a disminuir mis ganas de comprar, y probablemente va a disminuir las ganas de que compren ese retail, porque lo que se está haciendo al no entregar a tiempo es afectar la reputación, que es un factor muy importante hoy en términos del comercio. La reputación se volvió algo muy relevante. Tenemos también la parte de la información. La información comprensiva es esencial para realizar procesos de compra. Entonces, es interesante ver cómo los usuarios, un 46% de los usuarios que utilizan los dispositivos móviles terminan haciendo la transacción de compra en un computador de escritorio. Y la razón por la que van al computador de escritorio es simplemente porque a través de este dispositivo se pueden visualizar mejor las imágenes. Es decir, hay mejor manera de poder tomar una decisión de compra efectiva. Un 59% de los clientes está satisfecho con la cantidad de detalle de producto, y esa satisfacción de detalle de información del producto significa que ese cliente está listo para comprar o está casi listo para comprar. En esa medida, los que no logran tener esa información, pues buscarán de alguna manera tener acceso a alguien de servicio al cliente que les permita en el durante de la transacción en el mundo digital hacer una llamada o probablemente algún chat donde le permite interactuar y resolver dudas. Si encuentra esa respuesta, probablemente habrá una conversión efectiva, habrá una disposición para enviar los SKUs al carrito de compra, o de lo contrario, pues habrá un abandono. Y naturalmente el punto más relevante acá, y en donde yo veo una mayor oportunidad y digamos, la sensación de estar pasando por completo en una dinámica de cambio muy interesante, que es en la logística. La logística se volvió para el retail en algo en primera conversación. La logística de la mano de la tecnología son hoy, digamos, unas variables importantísimas en las que hay que invertir y en las que hay que dedicarle el mejor esfuerzo y el mejor talento organizacional. Entonces vemos que hay un 73% de los clientes que se sienten muy bien, ven como el componente de la entrega, del free shipping, de la entrega gratuita, como algo muy valorado, muy importante. Y también vemos que de esos clientes hay una alta disposición para decir, si usted me da algunas condiciones como retail en la que por completar un valor de orden, por completar un número de ítems, yo puedo apuntar para un free shipping, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y ahí se nos vuelve entonces en una dinámica interesante de hacer una venta cruzada, un cross-selling o hacer un upselling, de manera que se pueda, digamos, completar una orden y en un momento dado ponga en consideración
en el cliente unos artículos que en principio no pensaba comprar, pero que de alguna manera verlos, y pues con lo que tiene en mente también lo antojan y lo ponen a disposición para acceder a ese free shipping. También una disposición ahí muy importante para que en los que tienen programas de lealtad, y es, me gustan los programas de lealtad, yo quiero ser parte de ellos y quiero decirle que en esos programas de lealtad lo que yo más valoro es que yo califique para una entrega gratuita. Entonces, en definitiva, el tema de la entrega se vuelve algo muy determinante, la elasticidad que hay en cuanto a no cobrar la entrega, en cuanto a tener unos tiempos cortos de entrega o una ventana horaria verdaderamente definida para el cliente se vuelve un valor muy, muy diferenciador. Sin duda la logística acá empieza a generar una serie de ventajas competitivas muy impresionantes. La velocidad en la entrega es el cuarto factor más importante. Hemos recorrido ya los tres primeros. El primer factor es asegurar que la información que tenemos es suficiente, está completa para que el cliente pueda hacer un proceso de compra con información. Como segundo factor tenemos la reputación del retail, que si bien era importante hace unos años, hoy tiene un mayor nivel de preponderancia de cara al cliente. Un tercer factor que tiene que ver con el surtido, y es que como clientes nos encanta esa extensión, nos encanta la innovación, ese producto diferente, ese producto que mejor me refleja a mí, que sin duda en el canal digital pues es completamente, yo diría que es infinita la posibilidad de extensión de surtido en el canal digital versus una restricción física y logística que existe en las tiendas del mundo físico. Entonces, este factor de la velocidad de la entrega aparece como el cuarto más importante y en esa medida pues se vuelven en algo muy determinante para considerar al momento de hacer toda la definición de la cadena de abastecimiento. El omnicanal, digamos, como estrategia, es lo que representa hoy para el retail la mayor palanca de crecimiento. Si revisamos esta estadística basada en The Consumer Goods Forum, al final lo que podemos ver, las barras en azul representan cuál es el componente de crecimiento anual compuesto de 2014 a 2019 de las tiendas físicas, ¿cierto? Vemos que en el mejor de los casos, países que están, naturalmente en la medida que los países están en vía de desarrollo o en la frontera para desarrollarse, para iniciar la vía de desarrollo, el crecimiento es mayor, pero en el mejor de los casos no llega a ser, no supera el 20% en el mundo físico. Mientras que lo que está basado en Internet, los crecimientos son absolutamente exponenciales, de 2 veces, 3 veces eso. Con un componente también muy interesante y es que el gasto promedio anual del cliente que está en el mundo omnicanal es 2 veces en comparación con el cliente que no está en el mundo omnicanal. Entonces, sin duda, creo que desde la perspectiva de crecimiento y de las cifras podemos coincidir en que para el retail representa la mejor palanca de crecimiento en este momento. Y si en algún momento alguno no consideró que tomar las decisiones desde la perspectiva estratégica, digamos, de siguientes pasos organizacionales para desarrollar eso era importante, yo invitaría a que lo vuelvan a revisar, porque de verdad que es un tema que es muy relevante en este momento. En esta gráfica podemos ver que las utilidades del total de lo que son las ventas, el mundo físico y las tiendas de ladrillo y cemento representan el 85% de lo que son las ventas, pero con una tendencia de crecimiento. Y naturalmente es una tendencia de crecimiento que está en que el mundo digital cada vez va a ganar mayor participación. En esa medida, digamos que va a haber un crecimiento y continuará habiendo un crecimiento muy importante en todo lo que tiene que ver con unicanalidad, pero ese crecimiento trae de la mano un sacrificio de márgenes, un sacrificio de utilidad. Y un gran componente de por qué representa ese sacrificio de margen es por el diseño de la cadena de abastecimiento. El retail en un principio tiene una configuración de cadena de abastecimiento de este orden, en donde hay grandes centros de distribución programados para hacer manejo unitario de cargas que se movilizan en vehículos de gran capacidad para entregar también en tiendas grandes. Y en esta dinámica, naturalmente el retail se especializó, trabajó muchos años, invirtió en tecnología para eso y naturalmente hoy lo tiene muy bien resuelto. Pero la omnicanalidad presenta un reto distinto y es que ese diseño de cadena de abastecimiento no es suficiente.
no es el más adecuado para llegar a los diferentes clientes. Y entonces vienen cuestionamientos como cómo hacemos y cómo manejamos la última milla. Con una atención y con un cuidado muy importante porque vemos en el mercado soluciones de última milla que perfectamente se pueden llevar la contribución de toda la venta. Entonces entro yo en una encrucijada de decir, tengo que resolver la última milla, pero ¿cómo lo hago si al final esa última milla va a consumir probablemente toda mi contribución? También vemos cómo es importante pensar en nuevos empaques y en nuevas tipologías de producto porque la entrega ya no es de un centro de distribución a una tienda en grandes volúmenes, sino la entrega es al cliente directamente. Y al cliente no le interesa el gran volumen, está comprando, digamos, unidades más pequeñas, cantidades más pequeñas, y en esa medida el empaque y toda la parte de movilización de eso es completamente distinto. Insisto nuevamente en toda la parte del desarrollo de lo que es la recogida en tienda y de verdad que veo algunas marcas que tienen un activo maravilloso que son sus tiendas físicas hoy, que les sirve para exhibir sus productos, para tener una sensación de disfrute completamente amena, para diseñar ellos la experiencia como lo quieran hacer, también con la posibilidad de tener esas tiendas como un centro de abastecimiento para que el cliente pueda retirar esos productos y aún no lo han hecho. Digamos que tienen aún desconectado, por un lado funciona el cliente de internet y por otro lado el mundo físico, y creo que hay una oportunidad que pueden canalizar muy, muy rápido. Y otra conexión que es muy importante y necesaria acá, que es conectar a los sellers, digamos, todos los que tengan esta extensión de surtido, con el cliente directamente, y que en esa medida pues no solamente el abastecimiento venga en una vía, sino puedan ser diferentes fuentes de abastecimiento y en esa medida las cadenas estén personalizadas para eso. Al final son grandes las oportunidades aunque este es un espacio en el que estamos tratando de tener un barrido muy rápido, yo quisiera dejarles como 3 focos de trabajo en los que les propondría trabajar y profundizar, entendiendo que cada organización pues está en un nivel de desarrollo distinto y que en esa medida pues puede tomar alguno de estos puntos y sobre eso decidir en cuál le hace más énfasis. Uno es la perspectiva estratégica, y desde la perspectiva estratégica es verdaderamente enfocarse en el cliente. Y enfocarse en el cliente suena muy obvio, sin embargo lo que ve uno que termina sucediendo es que muchas veces al cliente en su viaje se le terminan haciendo definiciones de lo que uno como ejecutivo o la organización considera que el cliente quiere, en lugar de preguntarle y en lugar de medir e iterar un poco bajo una metodología ágil, ojalá, qué es lo mejor, qué es lo que más valora. En términos de las entregas, por ejemplo, hay una carrera muy fuerte para entregar cada vez más rápido y nos sorprendemos cuando Amazon dice que puede entregar en 2 horas todo el tema de productos frescos. Pero aunque eso es un desarrollo de capacidad muy importante, también es valioso para el cliente en una categoría que no sea productos frescos naturalmente, poder definir una ventana horaria y una fecha y que verdaderamente se cumpla eso. Es importante también desde la perspectiva de la estrategia remover el comportamiento de silos y esto es algo que yo he visto en muchas organizaciones y es que, por ejemplo, inicia la venta se realiza en el mundo digital, en la página web o en una app y el producto se va a retirar en tienda y entonces la pregunta es, ¿a quién le sumamos la venta? ¿Quién contabiliza esa venta? Y todo lo que hay detrás de eso, los KPIs, los sistemas de compensación de los asociados, etcétera. Entonces, es importante ver la omnicanalidad como algo transversal a toda la compañía y que en esa medida no exista un comportamiento de silos o tratar de minimizar eso. Naturalmente hay una perspectiva de adopción tecnológica muy importante que tiene que estar en una dinámica de fácil adopción, de fácil escalabilidad y en la que probablemente no sea pertinente en este momento hacer inversiones que permitan que aten esa tecnología muy a largo plazo, sino más bien tener unos mecanismos escalables y unos mecanismos que me permitan moverme en la medida que el negocio va requiriendo distintas necesidades. Y una concentración en el diseño del producto y su empaque porque definitivamente los productos y los empaques para llegar a los diferentes al cliente por los diferentes canales o los diferentes dispositivos deben ser diferentes y en esa medida es necesario pensar en su diseño para optimizarlos y para estar en consistencia también con el diseño de la cadena de abastecimiento. Desde la perspectiva de la agilidad es planear para el futuro, no para ahora.
y hay una metodología que me parece muy interesante, que es cuestionarse a nivel organizacional qué cosas deberían seguirse haciendo, qué se mantiene válido hoy, y ahí hay un ejercicio que puede ser doloroso porque puede ser que hay cosas que se han hecho durante mucho tiempo y amerite seguirlas haciendo, pero también cuestionarse lo que se debería dejar de hacer en este momento, porque ya no agrega valor, porque, digamos, perdió relevancia, porque digamos que el curso de las cosas va por un camino distinto, y también cuestionarse qué deberíamos empezar a hacer de forma distinta y cómo en qué tipo de cosas se debería incursionar. La segmentación de la cadena de abastecimiento, sacarle el mayor provecho a los activos existentes. Yo quiero insistir en que las tiendas son un activo absolutamente maravilloso, entonces los asociados de ventas son un activo absolutamente maravilloso, los equipos de trabajo, los centros de abastecimiento. La mejor manera de sacarle el provecho a eso es reconectarlos y ver qué nuevos roles pueden empezar a jugar en beneficio del cliente naturalmente. Y privilegiar toda la dinámica de click and collect por encima de lo que es hoy entrega a casa del cliente. Creo que ese click and collect, insisto, lo he mencionado en varios momentos en la presentación y creo que sin duda va a representar algo muy interesante para muchas marcas que no lo han incursionado y que tienen básicamente la infraestructura para generar un mínimo producto viable y sobre eso empezar a hacer una implementación, iterar e ir mejorando. Perfecto. Carlos, pues esto ha sido un recorrido muy interesante acerca de lo que nos compartes como conocimiento en el tema de retail, destacando pues de gran manera esa experiencia que uno como cliente quiere tener o quiere vivenciar pues, en momentos tan críticos como este. Es decir, donde te estás cuidando de tomar un producto, no te puedes acercar a las tiendas, se genera un gran cambio y un proceso, podríamos llamarlo como una revolución cultural de consumo, podríamos darle esa connotación. Sin duda, hay cambios muy grandes. Básicamente lo que hemos visto es que todo el tema de la pandemia nos obligó a todos a tener una aceleración digital, que algunos tasan en 2 años, 5 años, 10 años, digamos que un salto muy grande, y en esa medida es necesario replantear muchos temas. Hay una ventaja, Dora, en todo esto, y es que al comienzo suena un poco intimidante, pero sin duda cuando uno hace una revisión juiciosa de sus activos y de lo que ha vivido, pues encuentra muchas posibilidades y muchas capacidades que se pueden mejorar en ciclo corto. Yo creo que es muy importante en este momento trabajar así para sobre eso ir mejorando y ir encontrando mejores soluciones. Totalmente, y esa era una de las preguntas curiosas porque pues este ha sido uno de los sectores que más ha generado impacto con esta situación que estamos viviendo. ¿Cómo ves tú si esa disrupción que se dio en algún momento, en el momento en que paramos, quedamos en nuestras casas, no volvimos a los trabajos, cómo esa disrupción la vamos a seguir asumiendo con lo que tú conoces a futuro, en el mediano y en el largo plazo? Mira, yo considero que esto sin duda fue algo no previsto, absolutamente no visualizado por ninguna organización. Si yo hago un recorrido un poco, ni por nosotros como personas y como clientes, si hago un recorrido por el mercado, lo que puedo notar es que había ciertos grados de preparación. Probablemente algunas marcas se preocuparon en hacer algunas apuestas para mejorar la logística, otros para mejorar la pasarela de pagos, otros para mejorar las capacidades y la escalabilidad de sus sitios web, etcétera. Pero cuando hubo el paro y cuando cambia todo este tema y digamos que empiezan a jugar una serie de variables nuevas, creo que lo que nos ha demostrado la realidad es que nadie estaba 100% preparado y las oportunidades empezaron a aflorar por todas partes. Me parece que es un momento de reinvención. Probablemente los que tenían muy desarrolladas algunas de las perspectivas se están retando en este momento y están cuestionando ciertas cosas para ver a qué le empiezan a hacer énfasis o ya lo empezaron a hacer. Y creo que también que si algunos pensaron que un poco la incursión en el mundo digital iba a ser lejana
iba a ser para otro tipo de negocios, iba a ser para otro tipo de categorías. Creo que hoy se están cuestionando eso y sin duda debieron incorporarse, y si no lo han hecho, yo los invito a que lo hagan, porque sin duda hay una oportunidad muy, muy interesante para canalizar acá. La gran ventaja de todo esto es que el consumidor sigue demostrando que quiere más, que está dispuesto, que tiene ganas, y en esa medida siento yo que desde la perspectiva de la oferta estamos en deuda de darle más, de presentarle mejores soluciones que disminuyan las fricciones y que estén en sintonía con lo que nos está pasando. Sí, definitivamente es un momento muy particular en la historia, por lo menos en la historia reciente. Mira, yo sé que generalmente en nuestra dinámica tenemos algunas preguntas, las tenemos para el final. Vamos a ir haciendo algunas, pero antes de adentrarnos en esto, Carlitos, una de las cosas que queríamos ver acá es la experiencia que tuvimos nosotros en el EMBA. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué le puedes contar a las personas que están conectadas ahora, que están pensando en nuestro programa EMBA? Bueno, mira, dentro de todo el despliegue y la conversación en torno a los programas de MBA, la universidad menciona que es un proceso transformador, y yo puedo darte con mi fe vivencial de que es absolutamente así. Para mí representa una transformación absolutamente enorme, desde dos perspectivas. Una, naturalmente, la universidad es un privilegio poder estar en la universidad por la calidad de los profesores, de los recursos, etcétera, y en esa medida todo ese componente y toda esa experiencia canalizada para aprender y desarrollar habilidades duras y también blandas. Y el otro gran componente, por verte a ti, por ver a todos los demás colegas y compañeros en un salón de clase interactuando, discutiendo, opinando, y en un momento dado verme reflejado en cada uno de ellos. Sin duda yo profundicé muchísimo en mi autoconocimiento, y realmente me transformé. Hoy veo la vida completamente distinta, los negocios de manera completamente diferente. En esa medida me siento muy privilegiado de haber podido vivir este proceso, y sin duda se lo recomiendo ampliamente a todos los que lo quieran hacer. Los que lo estén pensando, los invito a que se decidan, porque es verdaderamente transformador. Sí, mil gracias. Yo creo que el ya haber pasado, ya tú ser un senior, haber pasado cualquier cantidad de años de experiencia, en promedio todos teníamos entre 10, 15, 20 años de experiencia en nuestras industrias, retornar a las aulas fue toda una experiencia. En la virtualidad nosotros, nuestra concepción no lo consigue tan fácil, pero te cuento que las experiencias que se están dando del manejo de virtualidad con los programas han sido fantásticas, ¿sí? Yo sé que en algún momento vamos a volver a encontrarnos, pero y como legado, ¿tú qué crees de este programa que nos dejó a nosotros como legado a todos, como equipo, como lo que vivimos juntos? Me parece que el punto de fondo es ampliar la visión, y yo creo firmemente que la visión es determinante para que muchas cosas sucedan detrás de eso. Digamos, en el ejercicio en el que se están compartiendo con personas de otras profesiones, de otros sectores, pues sin duda uno se enriquece muchísimo, porque en su día a día pues es difícil tener ese tipo de exposición. En mi caso particularmente, pues los últimos 20 años he estado dedicado a retail, y poder escuchar conversaciones de oil and gas, poder escuchar conversaciones del mundo de inversión, de consumo masivo, de todos los temas médicos, etcétera, al final empresarios. Entonces, definitivamente, y poder compartir con ellos, vivir con ellos, conocerlos como personas y como profesionales a lo largo de 2 años en diferentes escenarios, pues naturalmente es muy grato, es muy interesante. Yo creo que la virtualidad pues hoy nos obliga a hacer unas cosas no presenciales que sin duda todos extrañamos, pero lo que sí no se puede perder, y creo que está en nuestras manos no hacerlo, es la posibilidad de contacto, de tener una llamada, de hacer una consulta, de preguntarle a otro qué opina, cómo lo ve desde su perspectiva, y en esa medida
enriquecer los análisis y enriquecer los siguientes pasos que se deberían dar. De acuerdo. Carlos, mira, ya retomando el tema de retail, vamos a arrancar ahora con las preguntas, pero quería que tú tomaras unos grandes puntos de los que mencionaste, porque esto es un punto de partida para la oportunidad de desarrollo de nuevos negocios. ¿Cuáles crees tú que son esos 3 grandes bullet points que puedes decir en retail, de lo físico a lo digital? Estos son las 3 cosas claves que podemos ver. Mira, lo primero sería invitar a todas las organizaciones a hacer un rediseño del viaje del cliente. Eso es un ejercicio muy bonito, donde al final se están identificando a lo largo de los diferentes estados, desde si pensamos en el funnel o en la cadena de valor, desde la awareness, la consideración, la cotización, la compra, el pago, la financiación, la entrega, la postventa. ¿Qué necesita resolver el cliente? ¿Cuáles son las fricciones que hay? Y cuáles sentimientos tiene asociados a eso. Creo que hacer ese ejercicio es bien valioso en este momento porque pues hay muchos paradigmas que están cambiando. Entonces, eso lo propondría como primer tema y creo que está pues fácilmente al alcance de todos. Lo segundo es aprovechar la tecnología y aprovechar el mundo digital. Y realmente creo que aquí más es el ejercicio de reconocerse como organización y entender que ninguna organización debería seguir el mismo camino, que los caminos son amplios, son variados y son dinámicos, y en la medida dependiendo de mi nivel de desarrollo, el capital que tengo, mis recursos, pues ver cuál es mi definición estratégica que yo debería hacer y cuáles son las brechas que debería cerrar. Eso también me parece que está al alcance de todos, no corresponde a organizaciones de cierto tamaño, sino es aplicable para todos. Y como tercer punto, te diría que se empiece a ver la tecnología y se empiece a ver la logística desde una perspectiva distinta. Yo creo que esto dejó de ser hace mucho tiempo como unas áreas de apoyo. Probablemente en mis primeros años así se veía la tecnología y se veía la logística, y es como un soporte al resto de la operación. Hoy verdaderamente juegan un papel determinante, y ponerlas en el papel de relevancia que tienen hoy hace que en un momento dado la competitividad sea la que debe haber. Creo que las empresas grandes están pensando cada vez más en eso, dedicando mayores presupuestos y más energía a que sus capacidades logísticas y tecnológicas sean mucho mejores. Pues Carlitos, te cuento que cada vez que hablamos contigo y con cada uno de nuestros colegas que han pasado por esta silla maravillosa de compartir el conocimiento con 13, aprendemos definitivamente. Vamos a arrancar con unas preguntas. Ahí ya, por favor, pueden ir formulando sus preguntas en el chat de Facebook, a nuestro WhatsApp también. Mira, hay una antes de la que tiene John Hernández, y es, tú hablabas acerca de la aplicación de agilidad en el marco de los negocios. ¿Por qué agilidad es importante en ese marco? Mira, la agilidad te da la posibilidad de salir rápido, de equivocarte rápido y de equivocarte barato. Esa es una tripartita muy interesante, porque además de suceder todo eso, lo que vas a tener detrás es un aprendizaje que te permite iterar y volver a salir. Entonces, probablemente antes le dedicábamos mucho tiempo a preparar, a estructurar, y casi que todo ese tiempo de preparación y de estructurar representaba el profesionalismo. Yo creo que ese profesionalismo debe reenfocarse a eso, a encontrar las capacidades y las maneras para poder salir muy rápido, poner los temas en el mercado, los eventos, las propuestas logísticas, las definiciones de empaques, la perspectiva que se quiera trabajar, la misma tecnología, probar y sobre esa prueba aprender, iterar y mejorar. Creo que acá, como toda esa dinámica de trabajo de los emprendedores es absolutamente maravillosa, y creo que muchos de ellos trabajan bajo esa metodología, y creo que hoy para las organizaciones se vuelve una manera muy interesante para actuar y moverse rápido. Sí, yo creo que para cerrar esta idea que es súper valiosa, porque es ver agilidad en la parte de gerenciamiento de proyectos aplicada, es
todo el mundo piensa que agilidad es hacerlo rápido y definitivamente es ir un poco más rápido, pero sobre una base estable, es crear ese conocimiento, ir haciendo iteraciones continuas, ir haciendo ese aprendizaje y hacer, como tú lo decías, ¿no? Un refresh, una mirada hacia atrás de cómo podemos hacerlo mejor y seguirlo haciendo. Pues es muy, muy chévere. Carlos, mira, empezamos las preguntas. John Hernández te dice, Carlos, las políticas de devolución, ¿cómo deben ajustarse a estas nuevas condiciones? Porque fue uno de los puntos críticos y claves que hiciste, ¿no? O sea, ¿cómo es esa política de, ¿será que lo compro por online? ¿Y cómo hago si no me queda, no me gusta, sencillamente no lo quiero? Claro, si tú verificas los contenidos que hay, la exposición en los mismos sitios web para realizar el proceso de compra, el pago, digamos que las métricas de conversión que se quieren lograr, pues se va a encontrar que todo eso está como en los mejores lugares de visualización y es lo que mejor se quisiera comunicar. Las devoluciones, la política de devolución y la logística inversa, cuando la vas a ver al mundo físico, muchas veces está en un lugar apartado, está en un lugar, da la impresión que uno no quisiera recibir a muchos clientes allá. Y es un error, yo creo que hay que ponerla de presente, hay que tener mucha claridad con eso. Las políticas de devolución en muchos casos, lo que yo las asocio con un contrato en letra menuda, que tiene demasiada información en una letra muy pequeña que difícilmente se puede leer. Y yo creo que esa política tiene que estructurarse en 2, 3 bullets máximo, donde con letra clara, con condiciones bien transmitibles para que en esa medida yo pueda tomar una decisión de compra informada. Si las políticas de devolución no son claras y yo compro y asumiendo que eso va a ser un proceso fácil y un proceso interesante como fue el proceso de compra y tengo que ir a la logística inversa y me encuentro un montón de fricciones, pues naturalmente yo voy a quedar afectado con eso y se va a afectar la reputación del retail. Entonces, acá creo que aplica un poco less is more, digamos, tener menos definiciones, menos letra menuda y un lugar de protagonismo, digamos, en donde se deben exponer para que en esa medida se logre un mejor engagement con el cliente. Sí, totalmente, totalmente, porque uno ve, por ejemplo, en las compras que tú haces en otras grandes plataformas que tú, por ejemplo, puedes comprar algo, vestirlo y si no te gusta devolverlo en 7 días. Eso no lo estamos viendo aquí en Colombia y creo que es una cosa interesante que hace una plataforma de ventas a nivel global. Mira, Patricia Galvis te dice, buenas tardes, Carlos. ¿Qué opinión te merece la venta por WhatsApp? ¿Y cuál crees que es la mejor manera de abordarla para garantizar el éxito? Mira, yo creo que es una buena solución en la medida que esté conectada con el viaje del cliente que hayas mapeado. Al final, digamos que lo que hace que sea una buena o una mala solución depende mucho de las consideraciones a lo largo de toda la interacción. Hubo una noticia que me sorprendió mucho gratamente y fue en medio de la pandemia, tal vez del orden de abril, y es que publicaron que Los Tres Elefantes, que es un retail que tiene muchos años y probablemente no ha incursionado mucho en todo el tema de desarrollo digital, empezó a vender por WhatsApp y le daba al cliente la posibilidad de mostrarle con el teléfono las prendas y facilitar un poquito la transacción. Yo creo que la respuesta de si es bueno o malo es donde verdaderamente se haga una definición que está conectada con lo que es tu cliente. A mí esa noticia me encantó porque dije que qué cosa tan maravillosa lo que se está dando. No sé exactamente cómo se dio el proceso al interior de ellos, pero me pareció súper interesante que se hubieran movilizado de esa forma, sobre todo con una solución tan práctica, y es decir, pues hay un cliente que tiene un teléfono inteligente que está conectado con esta tecnología y yo también tengo otro acá, entonces no necesitamos más, simplemente es encontrarnos y empezar a facilitar algunas cosas. Eso digamos que en términos de la definición es perfectamente viable, cada vez avanza más, de hecho WhatsApp también tiene unas soluciones por si en un momento dado quieres profundizar y quieres irte como salir un poco de lo que es como el uso de WhatsApp para un tema de usuario final y probablemente puedas aprovechar muchísimas más cosas con link de pago, en fin, poder aprovechar digamos que
sacarle como el máximo potencial dentro de toda la cadena de valor. Maravilloso. Mira, nos están desbordando preguntas acá. Daniel Verdugo te dice, buenas tardes, Carlos. Una pregunta. ¿Cuál es el negocio más rentable en esta etapa de pandemia y después de la pandemia para la costa Caribe en retail? Bueno, eso no te lo podría responder yo con exactitud, pero te puedo decir lo siguiente con respecto a lo que he visto, y es que hay unas categorías que con la pandemia se activaron, y esas categorías tienen que ver con los roles en los que la casa probablemente antes era un lugar de esparcimiento, de descanso, de disfrute, pero ya se volvió más, se volvió oficina, se volvió colegio, se volvió lugar de ejercicio. Entonces, todas las categorías relacionadas con eso se activaron de manera significativa. Y también se activó toda una serie de categorías relacionadas con las cosas que como consumidor antes no hacías y empezabas a hacer. Eso tiene que ver con por ejemplo, en Estados Unidos hay una dinámica muy interesante de las máquinas para hacer pan. Los americanos se desbordaron queriendo hacer pan en sus casas. Todos los temas asociados a cuidado personal y belleza. Muchos cambiaron su peluquero por una máquina para peluquearse ellos mismos. Entonces, sin duda en esas categorías pues hay una oportunidad interesante. Naturalmente todo lo que tiene que ver con alimentos, porque digamos que en términos de las restricciones y de los cierres, todo lo que se ha considerado como esencial ha estado abierto todo el tiempo desde el mundo físico y el digital, entonces ellos también tuvieron ahí una oportunidad interesante. Y de la mano de lo que son los alimentos, pues un retail, digamos que una tienda de grandes superficies que además de vender alimentos vende otras cosas, pues sin duda se vio muy favorecido porque así como el cliente iba a comprar algunos insumos y suministros de primera necesidad, pues también veía otras cosas y con un buen trabajo comercial se antojaba y estaba dispuesto a llevarse eso. Entonces, mira que es un poco como hacer una lectura de lo que se empezó a mover y entender un poco dentro de lo que se está moviendo qué prevalece o qué puede ser pasajero. Porque probablemente, digamos que en un principio veíamos como todas las categorías de aseo tuvieron un crecimiento muy importante, nos volvimos más exigentes con la limpieza, más rigurosos con eso, pero al final eso alcanzó un tope y se quedó allí. Digamos que ya después de limpiar el doble bien que lo hacíamos, pues ya no hay como una profundización más ahí. Lo que te diría es observar esas categorías y tener mucho cuidado con la trazabilidad de la rentabilidad de lo que se está haciendo y con la eficiencia de la cadena de suministro. La perspectiva logística se puede llevar hoy, puede consumir hoy un recurso muy importante de contribución y en esa medida afectar la rentabilidad. Totalmente, no, súper interesante porque definitivamente uno no logra imaginar más negocios de los que anteriormente tú lograbas contener con tus manos, ¿no? Mira, Berta Giraldo te dice, ¿cómo se puede aplicar esto a los servicios, a los intangibles? Bueno, esa es una pregunta maravillosa porque además me preguntas por algo que me apasiona profundamente y es que los servicios naturalmente están pasando y van a seguir pasando por un gran momento. Y esos servicios representan varias cosas hoy para los retail. Una de las primeras cosas con gran significado es que a través de los servicios tú puedes hacer cualquier tipo de extensión de surtido. Probablemente desde la perspectiva del producto te vas a ver limitada a ciertos productos, a ciertas categorías, desde los servicios no. Realmente es casi que innumerable la lista de lo que podrías hacer. Entonces, como un rol como extensión de surtido es absolutamente maravilloso y completamente pertinente. Hay servicios también que se empezaron a desarrollar y se empezaron a profundizar desde la perspectiva de ayudar al cliente a tomar decisiones de compra. Entonces, probablemente tuviste como cliente también que empezaron a ver webinars, empezaron a ver conversaciones, empezaron a ver ganas de enseñar cosas, pero también procesos para hacer asesorías virtuales para que tú misma lo hicieras con un modelo de monetización detrás. Entonces, probablemente todo lo que sea intercambiar un conocimiento que yo tengo yo lo tengo ya y otra persona lo está demandando, eso tiene una posibilidad de monetización muy interesante. Y ya desde lo que tiene que ver con la prestación física como tal, pues hay una forma de prestarlos hoy que es diferente y que es más exigente,
en donde hay toda una serie de protocolos que son rigurosos y que son exigentes en términos de implementar, y en esa medida seguramente los que logren tener un buen proceso de implementación y ajustar ese proceso de implementación que en principio modifica la estructura de costos, pues van a ser los que tienen, digamos, como la partida mejor ganada. Me parece que en términos de servicios hoy el cliente está más dispuesto a comprarle a marcas reconocidas, a marcas con buena reputación y que ofrezcan un mejor respaldo versus un mercado informal que en un momento dado puede estar por fuera de estas consideraciones. No, totalmente. Mira que estamos con una cantidad en fila de cantidad de preguntas. La presentación va a quedar disponible en Facebook, las podemos ir respondiendo, ¿sí? Podemos, quienes tengan esas preguntas, si quieren nos colocan sus emails y también las podemos responder porque es muy valioso tener ese feedback y pues tener un experto, Carlos, como tú en estos temas. Vamos a hacer 3 preguntas más, tenemos 3 minutos para ese tiempo. Entonces, mira, viene Gloria Rivera, ¿a qué riesgos nuevos nos enfrentamos en este contexto? Gracias. Bueno, hay varias cosas que hay que cuidar. Y yo ahí empezaría desde lo que es más básico a lo que puede ser una extensión de eso, y como primera medida creo que hay que cuidar el cliente y hay que cuidar el mercado objetivo y la propuesta de valor. Es lo primero porque si eso se desconfiguró por alguna razón en este momento, pues básicamente a lo que se está exponiendo uno es a la desaparición. Creo que arrancaría por ese punto. Con eso resuelto, hay un tema relacionado con la reputación, y vean cómo hay dinámicas. Hoy hay una mayor propensión para comprar y por hacer transacciones con marcas con sentido, con marcas que no tengan solamente un objeto monetario detrás, sino que verdaderamente estén contribuyendo a la sociedad, estén ayudando para que el mundo sea mejor, para que pongan sus recursos empresariales a disposición de los problemas que nos aquejan. Entonces, ese también me parece que debe pasar por la consideración. Y lo tercero es que verdaderamente en lo que vayas a hacer en este momento, así sea una situación que puede ser transitoria, que eso que vas a hacer ahora de alguna manera esté conectado con tu visión de largo plazo, que de alguna manera eso sea un paso que te sirve para fortalecerte, para subsistir, pero también para aprender y para desarrollar cosas que vas a poder explorar mejor en otro momento. Entonces, es un ambiente incierto, sin duda. Ahí creo que ante todo hay que tener los ojos abiertos y estar muy dispuesto a co-crear y abrir un poco las fronteras y a pensar más en unos esquemas de cooperación más que en competencia, porque sin duda de esta crisis con toda seguridad lo podemos resolver todos en conjunto. Eso está bien demostrado con anticipación. Cuando no se trabaja en equipo, probablemente algunos logren hacerlo y otros queden fuera. Correcto. Pues Carlos, de verdad que esto ha sido una experiencia muy interesante. Tenemos un par más de preguntas. Yo le pido a las personas a Kike Runner y a Carolina Castiblanco, que por favor nos coloque aquí en el chat sus correos, porque realmente son preguntas muy interesantes. Antes de irnos, Carlitos, yo te quiero invitar a ver conmigo lo siguiente. Y es el tiempo que hemos trabajado. No sé si tú ya ves mi pantalla. De acuerdo. Listo. Quisiéramos hacer 2 momentos. No hay nada más chévere cuando arrancamos con las bienvenidas y no hay cosa más triste que las despedidas. Pero cuando decimos un hasta luego, es tener la oportunidad de darle las gracias a personas maravillosas que han hecho parte de esta idea de ejecutivos de excelencia. Yo quiero que me acompañes por esta ronda. ¿Ya puedes ver a la primera charla, la de Julio? Así es. Listo. Bueno, entonces a todos quienes nos han acompañado desde el día 14 de mayo en la primera sesión que tuvimos de 13 ejecutivos de excelencia EMBA al webinar series, queremos hacer un recorrido rápido de en qué áreas trabajamos. Tuvimos como invitado a Julio César Gómez, colega nuestro EMBA, que nos habló de la industria del entretenimiento y hablaba del reinventándose a gran velocidad y cómo esos momentos de reinventarse no solamente le dieron la oportunidad
de ser hoy en día un competidor grande, muy grande para para grandes organizaciones de tipo Netflix, tipo canales digitales, de cómo él llevó su canal de H a una instancia superior y cómo hoy él está trabajando de una manera mancomunada en hacer nuevas visualizaciones de desarrollo de oportunidades de negocio, y también surgido a raíz de este tipo de situación que estamos viviendo. Julio César, mil gracias. Luego tuvimos una compañía muy interesante que fue José Javier Arango Álvarez, compañero también nuestro de la cohorte. José Javier Álvarez nos hablaba acerca del manejo de enfermedades de alto costo en tiempos de pandemia, y nos decía que uno de los grandes retos, de los más grandes retos que enfrentamos en términos de salud, se orientaba a mejorar la calidad de la vida de los pacientes que han sido impactados por enfermedades crónicas. Lo estamos viendo hoy, un panorama duro, un panorama complejo. José Javier nos alertó sobre muchos temas, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, y cómo con un uso adecuado se generaba valor. Luego tuvimos el espacio de los emprendedores, esa sonrisa maravillosa de Camilo Ruiz, siempre abierto, siempre hablando con un título bastante interesante, es decir, el emprendimiento no es algo de recién graduados, ni de desempleados, mitos, realidades y metodologías para emprender. Juan Camilo a través de la experiencia que Juan Camilo tuvo con Alma Tubaca y WinJoy y una cantidad de estudios realizados, él veía y nos mostraba cómo golpes y tropiezos, él compartía herramientas que ha venido usando para dar una guía práctica por dónde empezar y también de qué es lo más crítico para tener en cuenta en el momento de tomar decisiones de ser emprendedores. No era una única respuesta, no lo decía, pero sí era un paso a paso, y creo que esto fue muy interesante. Camilo Ruiz, mil gracias. Veníamos luego con esa otra sonrisa maravillosa de Enrique Leiva Infante, siempre una persona curiosa por aprender. Enrique Leiva nos comentaba cómo era un tema de logística para ser competitivo. Si tú lo conectabas, Carlos, hoy muy bien con la presentación. Enrique Leiva, él hablaba acerca de la importancia de la operación logística como motor de desarrollo que brindaba múltiples oportunidades a diferentes disciplinas, que proveían no solamente soluciones que eran disruptivas, sino que también atendían a nuevas necesidades y se anteponían a los retos, como tú lo decías hoy, ¿no? En las ciudades del futuro y en las cadenas de valor y cadenas de suministro. Enrique nos llevaba a algo muy interesante y nos decía, en esta nueva realidad vamos a plantear nuevos escenarios en los cuales la modernización de la logística se convierte en una base para la competitividad. Entonces, Enrique Leiva Infante, mil gracias. Después vinimos con un tema financiero, de las áreas que para nosotros fue bastante compleja, porque quienes vimos con Javier Serrano, finanzas, todavía lo recordamos con mucho cariño. Hoy es nuestro profesor emérito, entonces desde aquí, desde 13, queremos enviarle un saludo importantísimo a Javier Serrano, decirle que nos sentimos muy orgullosos de que la universidad hubiera recorrido toda su vida y le diera hoy esa opción de ser un profesor emérito. Entonces, cuando llegamos al tema de economía, pues fue muy interesante porque Juan Camilo Suárez nos hablaba acerca de la economía, los desafíos en la gestión financiera y gerencial, y nos decía, en la primera parte de su conferencia hicimos un recorrido por la forma como esos mercados reaccionaron. Estamos hablando de la primera semana de julio. Y luego él nos contó en el antes, el durante y en medio de la crisis qué medidas tomaron los diferentes gobiernos, conectándonos con los desafíos que vamos a tener y que estamos ya viviendo. Él hizo un énfasis muy especial en una conexión que tú hablabas que me parecía muy valiosa, en el tema de finanzas y el tema de talento humano. Entonces, Juan Camilo Suárez, mil gracias por ser un ejecutivo de excelencia EMBA. Veníamos luego a management y hablábamos con Álvaro Muñoz Munar. Hubiera querido que fuera mi hermano, creo que es mi hermano. Entonces, invitando a Álvaro Muñoz Munar, él hacía una charla trascendental, fundamental, sobre el liderazgo que trasciende. Temas, habilidades blandas que complementan esas habilidades que aprendemos y que desarrollamos en el programa. Álvaro Muñoz nos compartió a través de lo que él aprendió en más de 15 años ejerciendo diferentes roles de liderazgo,
cómo es interactuar en diferentes culturas con formas de pensar y cuál es realmente ese rol de liderazgo que trasciende. Él lo hacía a través de las 3 dimensiones del ser. Por último, estábamos contigo. Entonces, Álvaro Muñoz, muchas gracias por ser un ejecutivo de Excelencia 3C. Y hoy cerramos 6 de agosto con una presentación de integración del retail físico con el digital. Carlos, una forma muy interesante donde nos has contado cómo son esas transformaciones de mayor impacto y las oportunidades para que las organizaciones identifiquen la ruta que más le conviene desarrollar. Tenemos cantidad de preguntas que van a seguir estando. Carlos Eduardo, un abrazo, mil gracias. También Gracias a ti. como parte del equipo de ejecutivos de Excelencia 3EMBA, queremos extender nuestros agradecimientos a la Facultad de Administración, a nuestra decana, Beneta Andonova, quienes tuvimos la buena fortuna de ser alumnos de Beneta. Siempre les recordamos como una persona brutalmente ágil, una mujer supremamente inteligente, una mujer que ha colocado una dinámica preciosa en nuestra facultad en este momento. Beneta, un abrazo de parte de nosotros, mil gracias por apoyarnos. También quisiera darle las gracias al equipo de marketing, a Mariana Barrios. Mariana, un ángel, como se lo he dicho siempre. Mariana siempre acompañándonos en todas las sesiones, acompañando las presentaciones, con los links, con las introducciones, en todo sentido. Y bueno, 13 ejecutivos de excelencia EMBA los seguirá acompañando a todos nuestros egresados. Nosotros acá dejamos los datos nuestros, tenemos un comité, tenemos un equipo de cerca de 200 egresados EMBA en un WhatsApp. Si nos escriben, nos incluimos. Tenemos un comité más pequeño con el que estamos trabajando cuál es nuestra razón de ser, a dónde queremos llegar. Y es una propuesta que ya estamos en conversaciones con la universidad, pronto la vamos a presentar en nuestra facultad, porque ejecutivos de excelencia EMBA, nosotros, compartiendo conocimiento y aportándole a la sociedad, definitivamente consideramos que juntos somos mejores. Entonces, una buena noticia, varias de estas presentaciones las podrán leer próximamente en portafolio. Entonces, a mis 7 invitados 3E, vamos a contactarlos para ir abriendo esos espacios para que sigamos compartiendo el conocimiento. Carlos, a todos, Mariana, a todos, mil gracias. Les envío un abrazo fuerte y bueno, nos encontramos en una próxima. Muchas gracias a ti y a todos. Que estén muy bien.